Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que están viendo este video. Mi nombre es Euclides Quintero y junto a mis compañeros Juan Valdés y Abdiel Vinda conformamos el grupo número 5 en la materia Mecánica de Fluidos 2 en la Universidad Tecnológica de Panamá, sede Azuero. Hoy vamos a presentarle una pequeña exposición sobre lo que es el fluxómetro de turbina. El fluxómetro de turbina es un aparato utilizado en el campo de la mecánica de fluidos e hidráulica para medir la cantidad de fluido o volumen de fluido que pasa por una determinada área en cierto tiempo. Este tipo de fluxómetro aprovecha el fluido en movimiento para hacer girar el rotor de una pequeña turbina hidráulica, generadora de pulsos, cuya velocidad de rotación varía con el caudal. El fluido provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad que depende de la velocidad del flujo. Conforme cada una de las aspas del rotor pasa a través de una bobina magnética, se genera un pulso de voltaje que puede alimentarse de un medidor de frecuencia, un contador electrónico u otro dispositivo similar cuyas lecturas puedan convertirse en velocidad de flujo. Velocidades de flujo desde 0.02 litros por minuto hasta algunos miles de litros por minuto se pueden medir con el fluxómetro de turbina. ¿Para qué sirve un medidor de flujo de turbina? En el medidor de flujo de turbina o fluxómetro, cuando las aspas del rotor pasan a través de la bobina magnética, se produce un pulso de voltaje que se alimenta de un medidor de frecuencia. El contador eléctrico empieza a convertir dicha velocidad registrada en lecturas de velocidad de flujo, las cuales pueden verse en un rango desde 0.02 litros por minuto hasta varios miles de litros por minuto. Por lo general, estas medidas se pueden establecer con el uso de fluxómetros de turbina o medidores de flujo de turbina. Usos y aplicaciones de los medidores de turbina. Algunas de las principales aplicaciones de los medidores de turbina son en la industria aeroespacial, industria automotriz, en la detección de fugas, en mediciones de flujo de gas y aires en horno, en el monitoreo de redes, en perfiles de velocidad de sistemas de distribución de agua, petróleo, gas y vapor, en la industria de la petroquímica, en potencias, en procesos generales y en tratamientos de agua. Ventajas de medidor de flujo de turbina. Alta precisión. Para líquidos generalmente de más o menos 0.25%, más o menos 0.% para medidores de flujo de turbina de gas. Generalmente 1.5%. El tipo especial de 0.5 a 1, los medidores de flujo de turbina son medidores de flujo de alta presión relativa en comparación con otros tipos de medidores de flujo. Buena repetibilidad. La repetibilidad a corto plazo es hasta 0.05% hasta 0.2% se puede usar para transferencia de custodia si los usuarios calibran frecuentemente los medidores de flujo. Amplio rango de medición. Para el sensor de turbina de gran tamaño, la relación de rechazo puede ser de 40 a 1, de 10 a 1, y para el tubo de sensor pequeño puede ser de 6 a 1 o 5 a 1. Señales de frecuencia de pulso de salida. Adecuado para la medición total y las conexiones de la computadora se derivan a cero, fuerte capacidad interfase. Se obtiene una señal de muy alta frecuencia que es de 3 a 4 de un sensor de turbina y la resolución de una señal fuerte. Adecuada para medir de alta presión. El cuerpo de medidor es fácil de hacer en un monitoreo de alta presión. Existen muchos tipos de estructuras que puede usar adaptar las necesidades de diversos fines de medición con el tiempo de rosca, brida o incluso el tipo de abrazadera triple con fines higiénicos. Desventaja de los medidores de flujo de turbina. 1. Es difícil mantener las características de calibración durante mucho tiempo y es necesario recalibrar periódicamente. Para líquidos no lubricantes, cuando el líquido contiene sólidos suspendidos o es corrosivo, es fácil causar problemas como el desgaste de los rodamientos y el rotor atascado. En condiciones de trabajo especiales se requieren ejes y rodamientos de aleación dura para resistentes al desgaste. Cuando es para la transferencia de custodia y se necesita una alta precisión, es mejor tener un equipo de calibración
en el sitio que pueda calibrarse regularmente para mantener su precisión. 2. No aplicable a la medición de flujo de fluidos de mayor viscosidad. A medida que aumenta la viscosidad, el límite inferior de medición del medidor de flujo aumenta. El rango de medición disminuye y la linealidad es deficiente. 3. Las propiedades del fluido, la densidad y viscosidad, tienen una gran influencia en el rendimiento del medidor de flujo. Los medidores de flujo de turbina de gas se ven fácilmente afectados por la densidad del gas, mientras que los medidores de flujo de turbina de líquido son sensibles a los cambios de viscosidad en los líquidos. Dado que la densidad y la viscosidad están estrechamente relacionadas con la temperatura y la presión en el caso de grandes fluctuaciones de temperatura y precisión en el campo, se debe tomar medidas de compensación para mantener la alta precisión. 4. El medidor de flujo se ve muy afectado por la distorsión de la distribución de la velocidad de flujo y el flujo de remolino. Se requieren largas secciones de tubería recta para instalar aguas arriba y aguas abajo del sensor de flujo de la turbina. 5. El medidor de flujo de turbina solo puede medir fluidos limpios y normalmente se necesitan filtros al instalar el sensor. Y por último, las características físicas del medidor de flujo pequeño, de 2 pulgadas o menos, se ven seriamente afectadas y el rendimiento del medidor de flujo es difícil de mejorar para un sensor de tamaño pequeño. Muchas gracias.